Del mismo modo que tenemos un rincón para la música en Guipúzcoa Encounter, tenemos otro rincón para los desarrolladores de videojuegos. Ya se está volviendo habitual que tengamos un rincón para hablar pues, de epidemiología acuática. ¿Y quién mejor que para hablar de esto que don Nacho de Blas, nuestro epidemiólogo acuático de cabecera? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Encantado de verte otra vez. Yo también de oírte. Es un placer volver a hablar de temas tan curiosos en un contexto tan diferente. Desde luego que cuando te conocí ya vi que eras una persona especial y a raíz de nuestra conversación en Euskal Encounter sobre las camaroneras, además de que cada vez que escucho cualquier palabra que se parezca me viene tu cara a la mente, me ha generado una curiosidad que hace que, oye, pues ahora quiero comentar esto periódicamente y hoy me han preparado además unas preguntas que, o sea, me han dicho que estás metido en varios ajos bastante interesantes, así que como tenemos poco tiempo, si te parece voy al grano. Perfecto. La primera, Dispara. hoy vamos a hablar de langostinos. Es una de las palabras que suele ser trending topic aquí. ¿Los langostinos se cultivan? ¿Me estás diciendo que esto Sí, se cultiva? sí, de hecho, en acuicultura tenemos polémicas con los ingenieros agrónomos normalmente porque hablamos de términos que se parecen más a la agricultura que a la ganadería. Realmente se crían, pero hablamos muchas veces de que se cultivan, que sembramos langostinos, que cosechamos langostinos. Es decir, eso pasa también con los peces y tenemos una terminología que se parece más a un tema de cultivos vegetales que a cultivos animales. De hecho, los camarones y los langostinos es el mismo animal, realmente son Peneus banameye o Peneus monodon, una serie de especies de cápodos, de peneidos, que son los que se crían para consumo humano. Se pescan también, pero la gran mayoría que estamos consumiendo ahora proceden de granjas que están en zonas tropicales. Oye, y siguiendo tu Twitter, he visto que viajas por ahí, por el mundo. O sea, que entiendo que estos langostinos y estos camarones no se cultivan aquí al lado de tu casa, sino que muchas veces vas a ciertos lugares concretos donde esto ocurre. Sí, de hecho en España había alguna producción bastante residual en el sur de España, en la zona de las marismas del Guadalquivir, que se han ido reduciendo, y hay una camaronera intensiva, curiosamente en Medina del Campo, en Valladolid, que está totalmente cerrada, es en una nave industrial cerrada, con temperatura controlada y con ciclo de agua salada continua fabricada artificialmente en medio de la meseta castellana, que es una cosa un poco atípica. Lo normal es que el cultivo se haga en zonas tropicales con temperatura del agua que requiere pues entre unos 25 y 35 grados para poder funcionar y entonces pues te encuentras camaroneras pues fundamentalmente Ecuador serían los mayores productores mundiales junto con Tailandia, pero también Vietnam, India, en Australia, sobre todo en la zona cerca de Malasia, la parte norte de Australia, Nueva Caledonia y luego en América, pues sobre todo ya te digo, Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, también Guatemala y luego pues en la parte de Belice, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, son los principales productores que podemos encontrar. Entonces son sitios bastante agradables para ir de viaje. Siguiendo por esta línea y volviendo a Twitter, también a través de Twitter, gracias a ti, me suelo enterar, me sueles interpretar, ¿no? Para los que somos profanos, diferentes gráficos y números de cuál es la situación del COVID en Aragón, en este caso concreto, ¿no? Y me ayudas a entender qué leche se está pasando ahí. ¿Qué pasa con los camarones? ¿También tienen enfermedades? También tienen enfermedades y también hacemos un seguimiento, son ciclos de producción bastante más cortos, o sea, los reproductores suelen alcanzar los 8 o 9 meses de edad como máximo y la cría de los adultos, o sea, hasta que los consumimos, pues son unos 4 meses de cultivo, 5 meses de edad hasta que los consumimos. Entonces, lo que estamos viendo es que sí que hay enfermedades, que además son pandémicas. Hemos sufrido ya varias pandemias en el mundo del camarón. La más importante, que todavía nos sigue afectando, que apareció en los años 90, es la mancha blanca del camarón, que es un virus muy grande, un virus de DNA muy gordote. Que, curiosamente, conforme ha ido mutando, se ha ido haciendo más agresivo. Pues me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que los virus van mutando y se van haciendo más inofensivos. No, eso no es cierto. Este es un caso clásico de que la mutación ha favorecido una mayor transmisión y una mayor patogenicidad y ahora pues periódicamente van apareciendo nuevos patógenos, pues ahora tenemos complicaciones con un par de bacterias, con un virus paramoliticus, con un Hepatobacter pennei, o sea, van apareciendo, ahora hay un virus iridescente de los decápodos, nombres muy, muy divertidos, y son enfermedades que cuando llegan tienen un comportamiento similar de una curva epidémica que se dispara y luego disminuye. Disminuye básicamente porque se mueren todos. O sea, es el gran problema del camarón, es que tiene un sistema inmunitario bastante limitado. Tengo el recuerdo
de que, fíjate que soy buen alumno, ¿eh? Tengo recuerdo de que dependíamos mucho de la temperatura, ¿no? Para poder combatir a los viruses, y recuerdo que el hecho de, ¿no?, que en los entornos controlados le subíais las temperaturas para que pudiera con esto. ¿Me estoy equivocando o recuerdo bien? No, no, te acuerdas muy bien que una de las estrategias especialmente para controlar esta mancha blanca del camarón, ese white spot, que se llama así el virus, es un Wispoviridae, precisamente es un virus que afectaba cuando la temperatura del agua caía por debajo de los 25-26 grados, cuando había más riesgo de que produciese enfermedad. Entonces se optaron por medidas de calentar el agua por distintos métodos. Insisto que el agua tiene que estar a unos 28 a 32 grados, es lo óptimo, y se optó por montar sistemas de invernadero. Curiosamente, esto que para el virus de la mancha blanca funcionaba muy bien, pues ha funcionado muy mal para las bacterias que te estaba comentando ahora, precisamente, que les favorece precisamente el que estén a temperaturas altas. Entonces, lo que va bien para un patógeno le va mal para el otro y viceversa. Entonces, ahí tenemos un problema de que la solución ya no es solamente intentar controlar la calidad del agua, sino controlar la entrada de los virus dentro de la población. Hay que pensar que en una piscina camaronera puede haber perfectamente varios millones de individuos. Estamos hablando de que yo he visto piscinas de 35 hectáreas, es decir, una piscina de 1 metro de profundidad, 1,20 m, de equivalente a 70 campos de fútbol. Imagínate todo eso lleno de langostinos, nadando por el fondo. Entonces, entrar el virus o la bacteria, y en pocas horas, en menos de 48 horas, tienes el 99% muerto. Imagínate, eso sí que es una epidemia en condiciones. De hecho, trabajamos con cada estanque como si fuera un individuo. Entonces, trabajamos mucho poniendo medidas de control, con redes para que no entren animales, con filtros, un poco con las mascarillas que usamos para COVID, pero a nivel camaronera, a nivel de un estanque. Y oye, ¿cuáles son, así como ahora, desde hace 2 años y pico, hemos tenido como palabra clave más repetida en nuestro vocabulario el COVID y nos hemos tenido casi que hacer, ¿no?, expertos forzosos, aunque no seamos expertos, ¿no?, en ello? ¿Cuáles son las enfermedades que están emergiendo, que dominan un poco lo que está pasando ahora en este contexto? Pues aparte de la famosa mancha blanca, que es un problema, hay un par de enfermedades bacterianas que están dando problemas. Yo ahora estoy colaborando bastante, tengo un par de proyectos con Perú, precisamente centrado en dos enfermedades. Una es una enfermedad que le llamaron, apareció en finales de 2008, 2010, más o menos empezó a aparecer en el sudeste asiático, luego saltó a América, que está asociado con temperaturas altas del agua, que es un vibrio, una bacteria gram negativa y tal, que se llama, la enfermedad tiene dos nombres, una es EMS, mortalidad temprana del camarón, y la otra es síndrome de mortalidad temprana, y la otra es un nombre muy raro que es como eh, enfermedad aguda, necrosis aguda del hepatopáncreas del camarón, sería una, que está causada por una toxina. O sea, el vibrio como tal, la bacteria no produce ningún problema, pero produce una toxina solamente en determinadas bacterias, en determinadas condiciones, produce una toxina que dañan el hepatopáncreas, que sería un poquitín la mezcla del hígado con el páncreas, que es un único órgano en los camarones. Y hay otra que también está causando una hepatopancreatitis necrotizante, nos gustan mucho los nombres raros, que en este caso es un hepatobacter, es una bacteria pequeñita, muy pequeñita, intercelular, que también causa un daño, pero en este caso es la bacteria la que daña a las células del hepatopáncreas y produce una enfermedad similar, también asociada con temperaturas altas del agua. Entonces es curioso que esas son dos de las que más preocupación hay ahora pues por su extensión en muchos países productores de camarón. ¿Y cómo detectáis que esto está pasando? Porque con los márgenes de tiempo que estás hablando, probablemente muchas veces se detectará simplemente porque tienes toda la piscina muerta, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, el principal indicador de que hay un problema es cuando ves que los pájaros vienen a comer al estanque. O sea, gaviotas, garzas, garcetas, se acercan a comer todos los cadáveres que están saliendo a flote. Y entonces dicen, uy, aquí hay comida. Entonces se acercan, entonces cuando ves una nube de pájaros alrededor de un estanque, dices, ya se está pasando algo malo. Pero si no, lo que se suele hacer es diagnóstico con PCR. Las PCRs que usamos para la COVID, pues usamos PCRs en grupos de animales, tomamos muestras cuando son muy pequeñitos. Ten en cuenta que el camarón, cuando se siembra, puede tener un tamaño de apenas menos de 1 milímetro, 2 milímetros como mucho, en el momento de la siembra en los estanques. Entonces se toman 50, 100 individuos, se hace una mezcla, una especie de puré, y hacemos una PCR sobre ello para ver si son positivos o negativos. ¿Que son positivos? Pues ya sabemos que tenemos que estar teniendo mucho cuidado con el tema de la alimentación, el control de la temperatura, porque en cualquier momento se puede disparar el brote, porque no hay mucho margen de maniobra. En este caso son dos bacterias, con lo cual se pueden manejar con antibióticos, pero hay una tendencia creciente a no usar antibióticos en producción animal. Y de hecho los veterinarios últimamente hemos conseguido bajar el consumo de antibióticos, por ejemplo en España, en ganadería, cosa que los médicos no lo han conseguido. Hay una preocupación creciente de que la próxima pandemia
precisamente es un problema de bacterias antibioresistentes, que es otro mundo muy, muy complicado y que tenemos que poner todo nuestro granito de arena para evitar que eso siga avanzando. Entiendo que, claro, mencionabas, les hacemos una PCR, que por lo que he entendido, entiendo que la propia muestra son el propio animal entero, ¿no? Sí, entero, sí. Aquí Que no se se sacrifica sacrifica para entero porque ello. son tan pequeñitos que se hace un puré de camarón, por así decirlo. Y en caso de que sea positivo, además de estar atento, ¿qué pasa si estás atento, como decías, pero con esos parámetros se sigue contagiando? ¿Que hay que sacrificar a toda la Pues piscina entera? no sé, realmente no hace falta sacrificarlo porque se mueren todos. O sea, realmente se mueren todos, vacías la piscina, limpias, desinfectas bien, pones un tratamiento de secado de la piscina al máximo tiempo posible, vuelves a rellenar con agua, procurando que ese agua esté tratada para que no tenga el virus y a partir de ese momento introduces animales que sean PCR negativos o de padres que sean PCR negativos. En el caso de los padres son más grandotes, son camarones que pueden pesar 30-35 gramos, según la especie, pueden llegar incluso a los 50-60 gramos, pues lo que hacemos es quitarles una de las patitas que tienen debajo del abdomen y hacer una PCR con esa patita para ver si son positivos o negativos. O incluso se puede hacer en algunos casos también PCRs de las propias heces de los animales. Entonces, se intenta sembrar con larvas, con semilla, que sea negativa y que esté libre. Aun con todo puede haber entrada de los patógenos a través del agua, entonces ponen unas grandes calcetines, unos grandes filtros que lo que hacen es intentar evitar que entren los patógenos a través del agua, cosa que es un poco complicado, entonces realmente es un problema de pues lo que estamos proponiendo para COVID, el ventilar y de usar mascarillas, pues algo similar, pues intentamos renovar el agua, que esté limpia y usar filtros para evitar que los virus y las bacterias entren en el sistema. Y oye, una pregunta que siempre me surge con esto cuando hablamos, o sea, yo quiero entender o quiero creer que existe una relación directa entre estos métodos de producción, las técnicas que tú estás hablando y estos métodos de control y entre el ser humano, porque al final son para consumo. Pero ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Bueno, en principio tenemos la suerte de que en Camarón prácticamente no hay ninguna enfermedad que sea transmisible al ser humano. O sea, puede haber contaminaciones del agua, pero que no son enfermedades del camarón como tal, son problemas de que el agua esté contaminada con alguna bacteria, entonces a nosotros nos afecta desde el punto de vista de la sanidad. En peces también hay poquitos parásitos y bacterias que nos puedan afectar. Virus, yo recuerde, no hay ninguno en especial. Pero sobre todo lo que nos afecta es en cuanto a precio. Es decir, cuando hay una pandemia importante de este tipo de enfermedades donde caen los precios, pues nos afecta, por un lado, a los que lo están produciendo, que se quedan sin sueldo y van al paro. Eso pasó en Ecuador en el año 99-2000, donde hubo una gran crisis porque dejaron de producir el 90% de lo que estaban produciendo cayó. Son países que estos productos no se lo comen ellos, van destinados a la exportación. Es uno de los conceptos de entrada de divisas más importantes en estos países, con lo cual es un problema a nivel socioeconómico muy importante en esos países. Y a nosotros como consumidores, pues realmente pues puede incrementarse el precio, pero realmente como hay muchos proveedores a nivel mundial, tampoco lo notamos en un incremento de precio. Pero sí que, pues por ejemplo, si hay que invertir en mejorar calidad de agua, en calentar, pues eso aumenta los costes y nos repercute sobre todo en lo que es el precio del producto final. Joder, Gacho, pues solo me queda darte las gracias. Lo primero porque te hemos atracado y te hemos avisado con muy poquito margen y agradecerte tu disposición. Pero creo que se me ha acabado el tiempo. Me indican por aquí los de control que ya tenemos al siguiente entrevistado. Así que muchísimas gracias y Un espero, no placer, sé si Alex. tendremos la suerte de volver a contar contigo en Euskal Encounter, de volver a coincidir, ¿no?, en futuras ediciones, pero yo tengo muchas preguntas para darte la vara y mucha curiosidad para llevarlo a cabo. Perfecto, estoy a vuestra disposición para cuando queráis, que me lo paso muy bien con vosotros. Un placer.